Esto parte de un trabajo de investigación respecto a materiales superconductores, los cuales se encuentran interactuando a su vez con materiales de carácter no superconductor. En este caso, uno con respuesta ferromagnética, el níquel. La idea es ver la perturbación y cómo el ferromagnetismo, en este caso el níquel, afecta tanto las medidas de transporte, medidas magnéticas, como es el caso de lo que voy a presentar hoy día, y así sucesivamente la respuesta propia diamagnética del material, en este caso superconductor. La idea del trabajo como tal no working. Respecto a tres diferentes muestras, diferentes filmes. Se parte de un filme texturado uniaxialmente de IPCO o IBCO y se le hace interactuar con una capa de níquel totalmente recubierta. Y después se va a hacer a distintas áreas. Y finalmente esta segunda muestra va a ser recocida con la final de oxidar la capa de níquel y poder estudiar próximamente lo que es la interacción diamagnética del YBCO del IPCO con respecto al lentiferromagnetismo del óxido de níquel. Lo que voy a presentar hoy día es en la segunda etapa, IPCO interactuando con el níquel. Para esto se ha propuesto diferentes técnicas de caracterización, ya sea estructural, morfológica, propiedades magnéticas y transporte eléctrico. Muy brevemente, algunas de las variables que se van a estudiar, ya sea fuerzas de fijación que van a ser calculadas, fuerzas de anclaje, para cada uno de los sitios y sitio de fijación de vórtices, ¿no? Así como los regímenes en los cuales los vórtices se comportan de acuerdo a las características experimentales, ¿no? Posteriormente, otras muestras que se van a emplear es parcialmente recubiertos, tanto níquel como óxido de níquel. Nuevamente, lo que voy a presentar hoy día es solamente níquel. Aproximadamente 30% recubierto del IPCO sobre el níquel y 65%. La idea es ver cómo la perturbación progresivamente, en este caso el ferromagnetismo, valga la redundancia, perturbando el diamagnetismo perfecto del IBCO. Para el caso de la deposición del níquel se realizó mediante evaporación térmica. Para el caso de totalmente recubierto, parcialmente recubierto, es aproximadamente 20 nanómetros para todos los casos el espesor de los filmes. Y para los tratamientos térmicos posteriores, para el óxido de níquel, para la obtención del óxido de níquel, es utilizando un proceso térmico de recocido de oxidación, aproximadamente 500 grados centígrados por 5 horas. Para la caracterización morfológica, muy rápidamente, simplemente es para verificar que el filme obtenido o el filme que se tiene de YBCO sobre el cual se va a comenzar los procesos y sobre el cual se va a depositar el níquel es compacto, no está conformado por islas, ya que nos va a permitir estudiar mucho mejor su carácter compacto, esta perturbación que se desea. Para el caso de morfología también se utilizó el Focus Ion Beam y en este caso un microscopio TEM para ver la sección transversal. Por ejemplo, ahí hay unas imágenes ya de lo que es la primera capa sobre la cual va a empezar a depositarse el níquel, en este caso el IPCO, con su sustrato y las capas protectoras tanto de platino como de cobre que se han requerido para el caso de la técnica anteriormente mostrada. Se realiza una inspección muy rápida respecto a cómo se encuentra el IBCO, el YBCO sobre el cual se va a depositar el níquel. Se tiene que garantizar que es uniaxial. En este caso no se está trabajando con muestras biaxiales, solamente con muestras uniaxiales. Un EDX para garantizar nuevamente las prestaciones del IPCO para un sitio y nuevamente para otro sitio donde se hace un enfoque en la sección o en el interlayer entre el YBCO y el sustrato. Finalmente, una vez depositado el níquel, se realiza el mismo proceso. En este caso, lo que se detecta o se desea detectar, evidentemente, es la presencia del níquel sobre el YBCO, nuevamente con sus capas protectoras, como se ve en la parte superior, de cobre y platino, debido a las técnicas de preparación previamente a estas caracterizaciones.
para un sitio un poco más alejado y cuando se tiene en nuestro caso otra área diferente para así garantizar la presencia del níquel para ambos casos, ¿no? Muy bien, la parte más central, como comentaba, es magnetometría DC y AC. En el caso de magnetometría DC nos va a permitir, mediante modelo de Bing, mediante método estado crítico, poder estimar la densidad de corriente crítica aproximada que podría tener nuestro material para darnos un estimado respecto a en qué orden se encuentra. Primeramente vamos a hacer medidas de momento magnético y posteriormente magnetización respecto a la temperatura, con la finalidad de observar tanto el proceso field cooling como zero field cooling, el apantallamiento y el estado Meissner, ¿no?, respectivamente. En este caso se observa, por ejemplo, para el caso del níquel, como para zero field cooling está apantallando su ferromagnetismo al diamagnetismo perfecto del IPCO, en este caso del superconductor, mientras que para field cooling este apantallamiento no se observa. Se tienen otras medidas en las cuales ya se empieza a comparar tanto YBCO, el YBCO y el níquel, como también parcialmente recubierto el YBCO por el níquel, tanto 30 por 65%, donde se observa progresivamente cómo el ferromagnetismo va apantallando de manera progresiva el diamagnetismo, ¿no?, el ferromagnetismo del níquel sobre el diamagnetismo del IPCO. Además se observa ligeramente corrimiento respecto a la temperatura de transición superconductora, que se puede ver en las gráficas internas, en los insets. Sin embargo, esta variación no es muy notable. En todo caso, el níquel no está variando considerablemente o de manera muy dramática la temperatura de transición superconductora, que está en torno a los 83-84 Kelvin para este caso, para esta muestra. Además, a fin de verificar la contribución únicamente de la capa de níquel, lo que se hace es, también se ha preparado una muestra de níquel sobre el mismo sustrato sobre el cual está depositado el YBCO. Esto es a fin de verificar estas contribuciones y, como se observa, son bastante pequeñas, no contribuyen considerablemente respecto a la magnitud que se tiene en los momentos magnéticos presentados previamente. Y sin embargo se observa el ferromagnetismo evidentemente del níquel. Para el caso del óxido de níquel, que es lo que no se están presentando hoy día tantos resultados, se están enfocando en este caso el níquel. Sin embargo, los resultados preliminares muestran o bien un apantallamiento respecto a lo que se ha obtenido, o bien el recocido que se está haciendo no permite observar el diamagnetismo propiamente del IPCO. Para todos los valores de campo aplicado transversalmente a la muestra, lo que se observa básicamente es que no se observan valores negativos propios de una transición de estado normal a estado superconductor. Ahora, respecto a los ciclos histéresis que se han realizado en el magnetómetro SQUID, primero respecto a la muestra de IPCO, como se ve en la parte izquierda superior, y progresivamente tanto níquel 100%, 30 y 65% respectivamente, con lo cual nos va a permitir, mediante modelo de Bing, como ya mencionaba anteriormente, estimar aproximadamente cuánto sería la densidad de corriente crítica, cuyas curvas se encuentran mostradas a continuación. Se observan para diferentes valores de temperatura, se observan todas las isotermas a distintos valores respecto al campo aplicado, ¿no?, siempre transversalmente. Se puede observar además que la magnitud de la densidad de corriente crítica estimada va disminuyendo conforme la presencia del níquel aumenta. De igual manera, lo que podemos observar es hacer estimaciones de la densidad de corriente crítica respecto a la temperatura a partir de las mediciones o los cálculos mostrados anteriormente, donde se observa el mismo comportamiento. Conforme el níquel, la presencia del níquel va aumentando, va disminuyendo, no de manera dramática, sin embargo, va disminuyendo la magnitud de la estimación de la densidad de corriente crítica obtenida. Muy bien, ya yendo al estudio de lo que son propiamente los vórtices, los regímenes de vórtices que uno desea estudiar, vamos a partir de los desarrollos teóricos de Larkin-Ovchivnikov para estimar diferentes regímenes de comportamiento, partiendo de regímenes de comportamiento de densidad de corriente crítica independiente del campo y sucesivamente cuando sí varía respecto a este. Se observa nuevamente para las 4 muestras, donde se observa que no existen unos regímenes o cambio de regímenes tan bruscos. Tal vez se observaría, por ejemplo, para níquel 65 y para los demás, donde se observa el decaimiento al final cuando ya las muestras pasan la línea de irreversibilidad, ya se va observando propiamente un decaimiento como debe ser
de los valores. Sin embargo, no es brusco la variación y no se logra identificar claramente la diferencia de regímenes. Inicialmente no se observa en muchos de los casos regímenes de densidad de corriente crítica independientes del campo, lo cual daría a entender que inicialmente debería existir vórtices no interactuando unos entre otros, sino únicamente anclados, y posteriormente los siguientes regímenes deberían, como se observa aquí, deberían indicarnos ya una interacción o una consideración vórtice-vórtice. Sin embargo, aquí la variación de régimen a régimen es muy suave, ¿no? A diferencia de lo reportado previamente, por ejemplo, o en trabajos anteriores en los cuales se ha realizado por el grupo. Adicional a esto, el estudio de vórtices también se realiza, o no lo vamos a realizar, a partir de medidas de relajación magnética, con la cual se puede estimar tanto el tiempo esperado de salto de vórtice en sitio de fijación, como también la energía de activación de sitio de vórtices. Entonces, para esto se realizan medidas de relajación magnética siempre a un Tesla y en modo transversal a la muestra, pero a distinto valor de temperatura. Entonces, se observa tanto para IPCO, que es la muestra de control, como también recubierto 100% de níquel, 30 a 65%, como se está observando. La idea de esto es obtener, a partir de los modelos de activación de vórtices, como bien puede ser el arrastre de flujo colectivo, o también el flux creep, se puede obtener mediante la misma ecuación, variando únicamente el coeficiente o el exponente vortex glass. Se puede estimar aproximadamente o hacer una conjunción de los diversos valores que se han obtenido experimentales en una curva suave, utilizando la ecuación que se observa en la parte interna de cada una de las gráficas, donde el valor 52 en realidad es una constante adimensional, la cual a su vez está relacionada al tiempo, o más o menos la unidad del tiempo de salto de vórtice dentro de los sitios de fijación, donde para ambos casos está más o menos en microsegundos. Sin embargo, como se observa en el lado derecho, que es níquel completamente recubierto, esta curva no está totalmente encajada como sí lo está la parte izquierda. Significa que este valor 52 debe ser ajustado ligeramente. Sin embargo, al ser relacionado al tiempo esperado de salto de vórtices, es aproximadamente en microsegundos, de igual modo. De igual forma, se puede estimar para ambos casos que la energía de activación de sitios, en este caso mu sub 0, inicial es, para este caso, 0.678 milielectronvolts. Es evidentemente un aproximado, ya que, como mencionaba en el lado derecho, la constante A debe ser ligeramente corregida, como se observan los valores experimentales, y posteriormente se realiza lo que es magnetometría AC. Ya una vez partiendo como habíamos mencionado, el modelo de Wien y el estado crítico, uno puede también emplear el estado crítico en susceptibilidad AC. Para este caso se han empleado distintos valores de campos, tanto de DC a C, en este caso el campo, el field drive, como también las frecuencias, distintas frecuencias que nos permitan estimar aproximadamente, y tratando de tomar valores, por ejemplo, en el campo AC, como se observa, se tienen distintos valores, tratando de pasar del estado, en este caso del régimen Campbell, llegar si es posible, al régimen de estado crítico. No ha sido el propósito del trabajo propiamente estimar un valor de campo AC que nos permita trabajar únicamente en el régimen Campbell o no lineal o lineal, como también en el estado crítico. Sin embargo, lo que se ha querido es ver el comportamiento propiamente con el níquel, ¿no? A distintos valores. Por ejemplo, lo que se muestra ahora es solamente para el YBCO, tanto a distintas frecuencias, como se observa en cada una de las gráficas, y a distintos valores de AC, donde se observa para todos los casos que existe un corrimiento, ¿no? Un corrimiento del pico máximo que está relacionado, en este caso, de la parte imaginaria, o fuera de fase, relacionado con las pérdidas energéticas del sistema. En este caso, dejando constante o manteniendo constante el campo AC y variando la frecuencia, se observa lo que usualmente es esperable en YBCO, una no dependencia respecto a la frecuencia. En este caso, el pico máximo en la parte imaginaria y la transición superconductora en la parte real son invariantes respecto a esto, o aproximadamente invariantes. Se observa en este caso de igual manera para otros campos AC. Y bueno, ahora lo que nos interesa un poco más es respecto al níquel,
cómo ha sido perturbada, en este caso, la respuesta en fase y fuera de fase. Rápidamente se puede observar que existen unos corrimientos, sin embargo la idea va a ser compararlos en una sola gráfica todos, ¿no? Por ejemplo, en este caso se tiene nuevamente respecto a la frecuencia para corroborar que con la presencia de níquel aún no existe una dependencia respecto a la frecuencia, como era el comportamiento habitual del IPCO. Y ahora lo que sigue es aplicando un campo, es decir, la susceptibilidad a hacer magnetometría AC aplicando un campo magnético DC. Entonces ya tenemos en este caso tres variables, el campo DC, campo AC y la frecuencia, y se puede ir variando uno y manteniendo constante los demás o viceversa a fin de observar cómo es el comportamiento. Claramente el comportamiento en este caso, como se observa en cada una de las gráficas, es nuevamente un corrimiento del pico máximo. Sin embargo, la intensidad de los mismos no varía, sino más bien la posición respecto a la temperatura. Para el caso del níquel lo mismo, y lo que se va a observar es la comparación ahora. Nuevamente respecto a distintos valores de campo AC, campo drive. Para el caso del 30% es donde se ha observado más interesantes los resultados, debido a cómo se observan dos picos de pérdidas energéticas, dos regiones de pérdidas energéticas, los cuales pueden estar relacionados evidentemente a la presencia de níquel. Sin embargo, cuando el níquel es totalmente recubierto, este pico no se observa. Han sido estas medidas también tomadas a campos valores de temperatura menores, hasta donde ha logrado dar el equipo, que es 1.8 Kelvin, y no se observa la presencia de esta segunda pérdida energética o segundo pico máximo, como si se observa cuando el níquel es en 30%. Entonces, considerando esto, nuevamente se va a tomar una medida o varias medidas de la muestra únicamente de níquel sobre el sustrato a fin de corroborar exactamente cuál es la respuesta en magnetometría AC de la capa de níquel sobre el sustrato que se está empleando. Y estos son los resultados. En realidad, los valores de contribución que van a tener estos resultados respecto a las medidas anteriores, como pueden ser esto, como se observan, las magnitudes son muy pequeñas. Entonces, sin embargo, lo que se observa algo muy interesante es que en el caso del níquel en magnetometría se observa una invariancia y un pico máximo a 30 Kelvin, lo cual no se observa en el segundo pico, que es de interés para nosotros, ¿no? Y además se tiene una comparación que es donde nos permite ver mucho mejor cómo es la contribución de la perturbación de la presencia del níquel respecto al YBCO. En ese caso se observan las líneas sólidas que pertenecen a los resultados obtenidos de IPCO con respecto a las líneas punteadas que son en este caso con presencia de níquel. Para todos los casos se observa que el pico máximo en cada uno de los valores de campo DC tiene un corrimiento a valores menores de temperatura y además disminuyen, ¿no? Además, lo que les mencionaba, para el caso del 30%, que es muy interesante el segundo pico, la segunda pérdida energética, y en la parte real, por ejemplo, se puede observar en el lado derecho que existe también una segunda, en este caso, una segunda transición, probablemente relacionada también a lo que se suele observar en medidas de susceptibilidad AC, que es la contribución intra e intergranular, ¿no? Finalmente, como mencionaba, este es un trabajo que tiene otros pasos, los cuales nos está mostrando ahora. Sin embargo, lo que se desea es continuar con medida de transporte a fin de observar una relación entre medidas magnéticas, medida de transporte, y observar el segundo pico, cómo es la transición, si se observa en el caso de medida de transporte eléctrico, una segunda transición en este caso, diamagnética. Además, comenzar el estudio respecto a las muestras de óxido de níquel, lo cual nos va a dar una perturbación del antiferromagnetismo respecto al diamagnetismo, y finalmente continuar medidas o caracterizar morfológicamente las muestras, todas las muestras obtenidas, tanto por microscopía de fuerza atómica como de fuerza magnética, a fin de observar los dominios magnéticos de las distintas muestras. Eso sería todo. Muchas gracias. Thank you, Henry, for your time. Well, is there any question? Here, it's over there.
Buenas tardes. ¿Podrías explicar mejor cuál es la relación entre el arrastre de flujo y el tiempo de relajación magnética que presentaste? ¿Se refiere a estas gráficas? Ajá, sí. Sí, en realidad estas gráficas nacen a partir de medidas, como ya he mencionado, de relajación magnética, en las cuales la muestra se lleva al estado superconductor, se aplica un campo magnético, en este caso es un protocolo cero field cooling lo que estoy comentando, también puede ser field cooling, se suprime el campo magnético y lo que se hace es hacer un conteo respecto al tiempo, en este caso más o menos se observa la magnitud de tiempo en la cual se ha hecho la toma de data. Y lo que se observa es este decaimiento. Entonces, este decaimiento lo que nos permite es aproximar mediante modelos de activación térmica y relacionar estos valores de magnetización mediante modelo de Wien. Uno puede relacionarlo a su vez a densidad de corriente crítica y esta densidad de corriente crítica lo puede uno relacionar a la energía de activación, que es justamente la pregunta, mediante distintos modelos. Existen distintos modelos para poder expresar la activación térmica o las fluctuaciones que existen, en este caso en vórtices respecto a sitios anclados o cuando ya se encuentran en movimiento o cuando se encuentran cerca de la línea de reversibilidad o lejana a esta. Sin embargo, en mi caso, debido al tipo de resultados que se obtiene y como es usualmente en IPCO, ya que por ejemplo no se puede o no se suele utilizar modelos de Anderson-Kim, por ejemplo, son estos dos modelos. ¿Por qué? Porque estos dos modelos, además de que nos permiten encajar mucho mejor estos valores, también tienen la peculiaridad de que comparten la misma forma de la ecuación, ¿no? Entonces nos permiten al final encajar todos los valores y obtener este exponente vidrioso, de Glassy, los cuales nos va a describir si existen regímenes o existe, como es en este caso, un único régimen. Pero respondiendo, básicamente ese es el camino que se sigue o la relación de la energía a través de esa ecuación con respecto a la densidad de corriente crítica y a su vez a la magnetización respecto al tiempo. Una pregunta. Bueno, entonces lo que entendí es que tú recubres el evacuo con níquel y haces porcentajes, o sea, pues 10, 20, 30% de cubrimiento, ¿ya? Sí. Y luego lo vas a oxidar, ¿ya? Pero el espesor del níquel es 20 nanómetros. Entonces la pregunta es, cuando tú lo oxidas, pues no se oxida todo el níquel, todos esos 20 nanómetros, porque normalmente el óxido puede ser unos pocos nanómetros. Sí, como comentaba, al inicio, esa es la otra etapa, la etapa posterior del trabajo. Sin embargo, la idea es, como bien comentas, observar. Lo que se desea es que prácticamente toda la capa, o idealmente toda la capa, sea oxidada a fin de obtener únicamente un comportamiento antiferromagnético. Sin embargo, suele existir una coexistencia entre ferromagnetismo y antiferromagnetismo cuando se oxida el níquel. Esa es la siguiente etapa en la que se encuentra, pero la idea es esa. Pero, o sea, por la pasivación, ¿no se quedaría solo como 2 nanómetros oxidado de níquel? Sí, en realidad lo que se desea es estudiar que se obtenga una señal antiferromagnética para poder estudiar la perturbación de esta sobre el diamagnetismo. Una opción que hemos estado manejando es respecto a oxidar la muestra, como se está haciendo. Sin embargo, si en caso no se observa una gran cantidad en volumen de óxido de níquel y por tanto antiferromagnetismo, que es lo que nos interesa, podemos optar por otras vías, las cuales la idea es depositar óxido de níquel sobre el IPCO a fin de aprovecharnos de su respuesta antiferromagnética. Sí, para ahí tienes que apostar como solo 2 o 3 nanómetros. Sí, en realidad… Porque si no, el superconductor no alcanza a ver el antiferro. Sí, en este caso se ha optado por 20 nanómetros, que fue lo primero, para poder observar bien el níquel. Posteriormente se han oxidado esto, se ha pasado, bueno, nos está mostrando ahora medidas de difracción de rayos X donde se observan los picos de óxido de níquel, sin embargo son muy pequeños respecto a la intensidad del sustrato, pero lo que se tiene como siguiente paso es observar cuánto se oxidó, que es justamente en relación a tu pregunta, ¿no? Si en caso no es satisfactorio, puede ser o bien variar la temperatura de recocido o bien optar por otras vías con la cual finalmente obtengamos óxido de níquel sobre el IPCO, ¿no? Y no vi ciclos de histéresis, no vi completos. No sé si los mostraste.
Sí, lo que yo muestro es este cuadrante debido a que me sirve un lado para hacer los cálculos mediante modelo de Bin de la densidad de corriente crítica. Yo utilizo, en este caso, mediante modelo de Bin, lo que se hace es, se parte de una diferencia de cada uno de los ramales, que es lo que me interesa. Entonces, lo que yo muestro es un lado de la histeresis, que es el lado que básicamente me interesa, como se observa ahí, Ya. para hacer estimaciones de densidad de corriente crítica. Y una pregunta, ¿tú trabajaste solo en esto o hay más gente? Porque no vi quién trabaja. ¿Quién hizo las medidas? Yo la realicé en la Universidad de Cambridge. Ah, todo. Listo. Sí, bueno, recibí entrenamiento, por ejemplo, para este caso, manejar el magnetómetro con sensor SQUID, tanto para medidas de C como AC, y para el caso de morfología, lo mismo, emplear en este caso el EDX, que lo empleé para el caso de níquel, recibí capacitación para emplearlo con el Focus Ion Beam, y para el Cross-Sectional TEM lo mismo, recibí capacitación para el ¿Y en TEM. Cambridge con quién trabajas? Con el doctor Luis de los Santos. Ah, listo. Sí, Listo, sí, gracias. pero básicamente realicé yo las Sí. mediciones. Sí, la próxima vez pongo para los nombres ahí. Ah, ok, Sí. sí. Gracias. Gracias, Edgar Patiño. Sí, con Henry hay una red que se llama Red Latinoamericana de Física de Materia Condensada y Ciencias Materiales, que está conformada por varios amigos que están acá. Estás invitado también para que te unas. Y mediante esa red hacemos movilidad. De Colombia ya hemos logrado una visita de Ximena Velázquez, que estuvo trabajando con el profesor Stuart Holmes de Cambridge y en el UCL, University College of London. Y este año llevamos, gracias al financiamiento también por Concitec, llevamos y también por Cambridge a nuestro estudiante de aquí de San Marcos, de Ángel Bustamante, Henry Sánchez, que estuvo medio año en Cambridge y recibió todo este entrenamiento y él realizó las medidas. Con respecto a la oxidación del níquel, la oxidación no ha sido in situ, no hemos crecido óxido de níquel sobre IPCO. Lo que hemos hecho es una oxidación ex situ, quiere decir que primero está el IPCO, depositamos un níquel en metal y luego intentamos mediante oxidación térmica oxidar el níquel a una temperatura que no afecte al IPCO. Sin embargo, aparentemente ha afectado al IPCO y el IPCO pierde la señal diamagnética también. Entonces, nuestros siguientes pasos, la tarea del estudiante Henry Sánchez de doctorado, que ya está terminando, es que el otro año regrese a Cambridge y termina esa deposición ya del óxido de níquel para que no afecte el diamagnetismo del IPCO. Ahí estaría ya el antiferromagnetismo con el diamagnetismo. Mientras tanto, lo que han reportado ahora aquí es lógicamente del níquel. Más adelante ya pensamos movernos a otras estructuras como hierro, cobalto, etcétera, ¿no? Y además también el otro año pensamos ya llevar también a otro estudiante de Colombia, Eliana, que está también presente. Bien, eso era para aclarar. ¿Qué tal? ¿Aló? ¿Qué tal? Interesante charla. Solo una curiosidad. ¿Podría mostrar, por favor, el slide de Thermal Activation Models? Ok, sí. Ajá, ahí tienes, por ejemplo, dices de Normalization Relation Rate, en fin, varios parámetros. La densidad de corriente de caimiento, entre otros. La curiosidad que tengo es cuál es el criterio, si es que existe experimental tal vez, para poder haber escogido ese modelo, esas ecuaciones. ¿Hay otras? Y Sí. si hay, ¿por qué esas ecuaciones para poder fitar de alguna manera tus resultados? Sí, como había comentado, existen más que estos dos modelos. El modelo primario es el de Anderson-Kim, en el cual es un decaimiento lineal. En este caso son decaimientos logarítmicos. Bueno, parte desde el hecho de que es un superconductor tipo 2, entonces ya más o menos me da indicios y ya lo que yo estoy haciendo es estudiar interacción de IPCO con otros materiales. El IPCO como tal ya ha sido ampliamente estudiado, entonces ya se tiene bastante reportado en la literatura cómo es su comportamiento, incluso de modelos de activación térmica. Y por otro lado, respondiendo, es que
Estos modelos de activación me permitieron también hacer mi tesis de maestría, que fue justamente estudiar solamente la capa de IPCO, pero hacer los regímenes de vórtice. Entonces, a partir de ahí ya se tuvo el conocimiento de que exactamente qué modelo utilizar. Pero ya de por sí la literatura es vasta respecto al IPCO. Lo que yo básicamente quería comprobar es si permanece el modelo de activación cuando está la presencia del níquel, que fue acertado. Tenemos espacio para la última pregunta del profesor Isaías. Obrigado. Alô? Oi, Henry. Você estimou o tempo de hopping de vórtice sair de ponto e ir até outro ponto. Isso está na escala de microsegundos. Está lá. Como você tem certeza que esse cálculo está batendo com o experimento? El campo empleado de un Tesla para todas las medidas, el campo DC. ¿Se refiere a esa consulta? Sí, no. O tempo. Sí, como bien comentaba también en la pregunta anterior y en la correspondiente respuesta, para el caso del IPCO ya se tienen tiempos aproximados, una ventana de valores de tiempo en la cual ya se observa este decaimiento logarítmico. Como se observa ya, si yo continuase midiendo a lo largo del tiempo, ya no se va a observar un cambio tan drástico. Ya el cambio que se observó de la relajación ya se presenta. Entonces, para el caso, para efectos de estos resultados y también apoyado, como ya comentaba, en la literatura y en los trabajos previos que el grupo de investigación ha venido realizando y mi persona, estas ventanas de valores son ideales o nos permiten obtener ya la información correspondiente. Muchas gracias. Okay, well, thanks a lot, Henry. Well, now we are going to a little break. We will be here again at 4 o'clock, okay?